Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Fit de Político. Por aquí estamos, por cierto, viniendo del confesionario. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Patreon.com/DelAraF, Patreon.com/NeoAdolfo, el mío, para que nos apoyes. Con tu apoyo nos ayudas a seguir y además, si estás en el plan full de Patreon, accedes al confesionario. En ese tránsito del confesionario al fin de político, Daniel Lara Farías me dice, bueno, ¿de qué vamos a hacer el episodio de hoy? ¿Vamos a hablar mal de María Corina? Le dije, será en tu canal, porque en el mío no. O sea, en el mío no vas a hablar mal de María Corina. Mira, Daniel, bueno, saludos primero. Tengo que decirles, por supuesto, primero. esto me da pie para decirles, no se pierdan mi programa hoy en mi canal. Claro. Ya Daniel construyó el tema perfectamente, mira. Bueno, pero si me la pones bombita, ¿qué hago? Ahora no sé cómo vas a hacer, porque yo no voy a hablar mal de María Corina, pero bueno, nada, vamos. Bueno, yo no sé, pana, la verdad, con la verdad ni ofendo ni temo. Imagínate tú, mira, esa frase, yo digo, coño, esa frase siempre uno la usa y uno dice, coño, ¿de dónde habrá salido esa frase? Con la verdad ni ofendo ni temo. De la Biblia, seguramente. Puede ser. Mira, Daniel, hoy domingo, porque esto está saliendo el domingo 17 de julio, se celebra el Día del Niño en Venezuela. Y más que hablar aquí podríamos hacer un programa sobre lo bonita que fue tu infancia y lo bonita que fue la mía también, porque vivimos una Venezuela distinta y eso podría ser un tema interesante. Habría yo creo que hablar de cómo está la niñez en Venezuela en este momento. Nosotros hemos, a lo largo de 9 años, en Radio Caracas Radio, quizá dicho que el eslabón más afectado por la llegada del chavismo al poder en Venezuela es la tercera edad. Pero yo creo que ese eslabón habría que sumarle otro en la cadena y es justamente el de la niñez. Por donde usted quiera que lo vea, los niños son víctimas del chavismo al día de hoy. En Venezuela con el chavismo hay desde infanticidios, abandono de los niños cuando pues los padres en estos tiempos en los que vivimos, en los que se disuelven las responsabilidades también, pues los dejan a la libre. Niños que maduran o tienen que madurar con carburo prematuramente porque tienen que empezar a trabajar desde muy temprano y abandonan la escuela, hay deserción escolar. Y ahora estoy viendo un fenómeno, Daniel, que me quedé loco, hablando de lo que significa toda la migración de venezolanos por ejemplo, a la selva del Darién, que hemos visto para llegar a los Estados Unidos, los venezolanos que se han ido a Colombia, Ecuador, a Perú, a Chile, a Bolivia, Argentina, todos los países de América del Sur. Es la migración de niños, en principio de menores de edad, ¿no? Pero cuando uno dice menores de edad, bueno, ya ahí puede haber de 17, 16, pero de menores de 14 años, que eso ya son directamente niños casi, preadolescentes, que se están yendo solos a Colombia. De hecho, hay un reporte que salió esta semana, donde una autoridad del norte de Santander, en Colombia, dice que nada más en 2022 han detectado por lo menos 650 casos de niños que andan o que han llegado al norte de Santander solos, pues que no tienen papá, no tienen mamá, no tienen perro que les ladre, y que eso está dando lugar pues por supuesto a lo que dan lugar todo este tipo de crisis migratorias. En los Estados Unidos uno ve los coyotes, en Centroamérica, o sea, donde quiera que tú veas el tráfico de personas, vas a conseguirte justamente el entramado de mafias. Y en Colombia se dice que los están usando muchísimo los carteles del narcotráfico para, pues, utilizarlos, yo no sé si como sapos, pues, lo ponen a los niños en la calle, entonces como son niños, nadie sospecha de que están allí como de observadores para ver si llega la policía, llega una banda rival, tal. Los utilizan también para tráfico sexual, para mano de obra casi esclava o esclava directamente. Y bueno, chicos, cuando yo leí esto, yo me quedé loco porque además entonces han empleado dentro de las mafias a lo que llaman niños arrastradores, que es que como los niños, coño, un niño duda, por más que es inocente que sea, de irse de la casa donde vive o si está en situación de calle, irse de su país hacia otro país, entonces han estructurado una mafia donde hay carajitos
que vienen de este lado de la frontera y como son muchachitos, convencen a otros muchachitos para que se vayan. O sea, prácticamente como lo que hacía, como este cuento que había en Pinocho, de la isla de la perdición, ¿no? Que había unos carajitos que estaban dañados, y entonces iban y convencían a muchachitos como Pinocho que estaban dudando pues de la vida, la existencia y qué iban a hacer con su futuro, y le decían, tú no quieres estudiar, tú no quieres trabajar, vente porque vamos por un sitio donde todo es diversión todo el día, y si te gusta fumar, fumas, y si te gusta jugar, pues más o menos lo mismo. O sea, ¿sabes lo arrecho que es ver y constatar que una película y que la ficción que uno dice, oye, ¿cómo, qué feo sería eso? Termina siendo realidad. Bueno, aquí está la realidad. Este es el Día del Niño en Venezuela, Daniel Lara Farías. En efecto, y fíjate que yo creo que desde hace mucho tiempo nosotros hemos dicho que si hay una víctima del chavismo en estos 23 años y medio que tienen en el poder de forma directa, ha sido la niñez venezolana. Desde aquella promesa hecha por el difunto de que él se iba a cambiar el nombre si no acababa con los niños de la calle. Bueno, los niños de la calle crecieron, la gran mayoría murieron y Chávez también murió y no volverá. Y sigue el fenómeno de los niños en situación de calle y de la indigencia infantil. Pero además de eso, es que el tema de las dificultades de la niñez se ha extendido no solamente a niños en situación de calle, sino que además de haber niños en situación de calle, hay niños en situación de abandono familiar. Y se ha desestructurado la familia venezolana tal y como la conocía. Nosotros teníamos familias donde era normal ver que estuviese la figura materna y no estuviese la figura paterna, o por lo menos no estuviese el papá. Quizás sí había una figura paterna, que era el abuelo, que era el tío, que era el hermano mayor, pero era algo triste, pero era parte de la normalidad que no estuviera el papá, pero sí, la mamá siempre estaba. O la figura que hacía las veces de la mamá, que era la abuela, que era la tía, que era hasta la madrina, la hermana mayor, eso uno lo vio. Yo que estudié en planteles públicos casi toda mi vida, lo vi mucho estando en la escuela. Como, y es más, el solo hecho de que se hable de padres y representantes es un reconocimiento tácito de que en efecto muchas veces quien inscribe al niño, quien está pendiente del niño en la escuela no es ni el papá ni la mamá, sino quien hace las veces de quien se encarga del niño, quien representa al niño. Y esto es una cosa, Neomar, que cuando tú me lo mencionas, yo esta mañana veía una noticia y la comentaba con mi hermano, que es docente además, y veíamos que la noticia indicaba que en China se había presentado un caso, y lo decía así ¿cómo se llama? El medio, en el cual un padre llevó a su hijo de 5 años a la guardería y no lo fue a buscar, lo abandonó. Okay. Se negó a irlo a buscar. Porque resulta ser que él se había enterado de que el niño no era su hijo biológico. Y entonces él decidió abandonar al niño en la guardería. Imagínate tú. Porque no era su hijo biológico, a pesar de que ya tenía 5 años, ¿no? Entonces fueron a buscar al hombre a la casa y la casa estaba vacía. El tipo se había ido. La familia se había ido. Y todo fue calculado porque él le metió varias mudas de ropa al niño en el bolso y le dejó un teléfono celular. La mamá parece que no convivía con el papá, entonces él lo abandonó. Pero lo que a mí más me llamó la atención era que en el reportaje se hablaba de que al padre no lo pueden castigar porque según las leyes chinas no se puede alegar abandono del padre si se demuestra que no es el padre biológico. Qué increíble, ¿no? Entonces, la madre se expone a una pena de cárcel de 5 años, que evidentemente la madre también, aunque uno no sabe cuáles fueron las circunstancias, la madre también tenía al niño abandonado, porque lo había dejado con el papá, que ni siquiera era su papá. Entonces, yo vi eso y yo lo que pensé fue, bueno,
Eso es el comunismo. Eso es el comunismo. El comunismo apunta a la niñez y acaba con los más débiles. Cuando tú ves que en Venezuela o sea, yo porque no estoy en Venezuela, pero yo me imagino lo que debe ser un salón de clases para un docente hoy en día cuando hablan con los niños, porque los docentes, sobre todo los de la educación inicial, que hablan tanto con los niños, porque hablan con los niños y se interesan por lo que eso hacían los docentes, ¿qué historia deben escuchar? No, mi mamá se fue, yo estoy con mi abuela, mi mamá y mi papá también se fueron, yo estoy con mi abuela. No, mi abuela no puede venir porque es que mi abuela está buscando la pensión. No, es que mi abuelo no puede venir porque es que está haciendo la cola para el clavo. No, maestra, yo mañana no puedo venir porque no tengo zapatos. Eso No cuento tengo que uno para el escuchaba. pasaje, no hay que comer en la casa, o sea, infinitas razones. Y allí Infinitas te voy razones, a... todas infames, todas infames. ¿Cuántos niños han perdido la relación? Y eso es una cosa que no se va a restablecer nunca. O sea, un niño que haya visto que su mamá se fue para otro país y ha tenido que crecer criado por sus abuelos, por sus tíos. Por mucho que la mamá lo llame todos los días y haga videollamadas con él, o que le mande mensajes, o que se vean por Zoom, por Skype, o lo que sea. E inclusive, por más que la mamá o el papá, sea quien sea, le mande plata para la manutención del niño, esos años que estuvieron sin verse, esos años se perdieron. Fueron años en los que no viste crecer a tu hijo, fueron años en los que no viste envejecer a tu mamá. Se pierde un vínculo que uno piensa a veces que es indisoluble. Y esas son cosas que van a quedar en la mente. ¿Qué sociedad para el futuro estamos creando nosotros con eso? O sea, ¿qué sociedad puede haber en el futuro con unos niños que se quedaron sin madre y sin padre o que se quedaron viéndolo de forma remota? O sea, ¿qué vinculación? Esta gente que le preocupa tanto la familia tradicional. Hay que conservar la familia tradicional. Bueno, esa es la familia tradicional que tenemos en Venezuela en este momento. Eso debería preocupar. Y Padre y debería madre preocupar fuera muchísimo. del hogar, se fueron, tal. Claro, Bueno, y yo tengo un entonces, caso, además, te cuento un caso, Daniel. Yo conozco un caso que es más o menos así. Bueno, no es más, es así. A este niño lo engendraron cuando la mamá tenía 14 años y el papá 15. O sea, probablemente estamos hablando de que quizá hayan tenido la lotería de que hasta era una de las primeras relaciones sexuales que estos dos estaban teniendo en su vida. Este niño al día de hoy tiene 9 o 10 años. Este niño vive con una tía abuela, ni siquiera con la abuela, porque la abuela creo que ya murió, yo ni me acuerdo, con una tía abuela y el papá, que ha tenido problemas de drogas además, muchacho que tiene ahorita 24, 25 años, se fue de Venezuela, creo que estuvo en Perú, estuvo en Ecuador, yo creo que ahora está en Chile o va para Chile, no sé cómo es la cosa. La mamá se quedó en Venezuela y ya tiene otro marido, que obviamente fue, después de este muchachito se consiguió otro muchachito, que le montó otro muchacho, o dos más creo, ya de hecho. Estamos hablando de una mujer que a los 16 años ya creo que era madre otra vez, o sea, ya debe tener el niñito este de 9 ya debe tener una hermana de 7, de otro padre. Y estamos hablando de que este niño de 9, 10 años, no ha tenido prácticamente contacto con su padre y con su madre en estos últimos 7 años, por lo menos. De 2, 3 años está con esta tía abuela que se ha abocado pues a cuidarlo sin que medie entre ellos dos casi que pues ninguna relación más que esa lejana relación de sangre. Pero es afectiva meramente. Este niño tiene problemas, obviamente. Este niño ha sido diagnosticado con que tiene problemas psicológicos, que no sé qué. Yo no sé si qué. Ahí yo no me meto porque yo no tengo hijos y yo no puedo estar juzgando a nadie, ¿no? Pero yo no sé si que le ha faltado carácter, le ha faltado su correazo, no sé. Pero el caso es que este niño tiene un vacío afectivo terrible, porque este niño no tiene en el fondo ni papá ni mamá. Y en el fondo, la historia que tú quieres traernos, que es qué están haciendo esos niños, o qué van a hacer esos niños de cara al futuro, pasa por la educación, la escuela. Eso que tú decías. Este muchachito, por cierto, va a escuela pública, entonces tiene todos los problemas que tiene que tener un niño a esta altura de la vida, donde estudia en una escuela pública en Venezuela, donde prácticamente pues la gente o los niños van a perder el tiempo, porque realmente no aprenden a leer, no aprenden a sumar, no aprenden a nada, sino que los tienen que aprobar a juro, porque no pueden ni siquiera repetir el año. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fíjate tú, en la escuela es donde se cuaja el proyecto, donde en teoría
un niño comenzaría a tener inquietudes o aspiraciones por qué va a hacer en su vida cuando sea un adolescente y qué va a hacer cuando sea un adulto. Es decir, mira, si yo quiero ser mecánico, yo me pongo a reparar carros, pero yo por lo menos termino la escuela primaria y la secundaria para por lo menos saber leer, escribir, saber sumar y saber entender pues más o menos en qué mundo vivo yo y qué ocurrió en Francia en el año 50 y qué ocurrió en España en el año 70 y más o menos saber, tener noción de mundo. Pues, ¿qué están viendo esos niños en la escuela al día de hoy? ¿O qué niños están terminando la escuela al día de hoy? Estoy hablando de la escuela básica, la escuela elemental y después la secundaria. Nada, yo no estoy hablando de que los niños se gradúen en una universidad de una licenciatura de ingeniería o de derecho y que luego vayan a hacer una maestría o un doctorado. Yo estoy hablando de que por lo menos la escuela básica sea finalizada, porque la escuela básica es eso, es básico. Pues estos niños, ¿cuál es la referencia que tienen, Daniel? La referencia que tienen es que ellos conocen de un muchacho que puede haber jugado con ellos porque sea un poco mayor que ellos o tal, no sé qué. ¿Y qué hace ese muchacho al día de hoy? Ese muchacho trabaja de delivery en Venezuela. Y como ese muchacho trabaja de delivery, que es más o menos ser un motorizado, pero que no hace lo que hacían los motorizados antes, que era llevar y traer papeles, sino que ahora lleva y trae comidas y tal, o artículos que venden pues en cualquier página de internet, estamos hablando de que allí se limita pues la educación completamente, porque cuando tú ves que un muchacho de esto te dice, no, te puedes ganar $20 al día, llevando y trayendo y tal. Que eso, ojo, no desmerita a nadie, pero nosotros queremos una sociedad de deliveries. Nosotros queremos una población juvenil cuya máxima aspiración sea convertirse en un motorizado que lleve y trae comidas. O queremos una población que tenga artesanos, mecánicos, plomeros, que tenga educadores, que tenga ingenieros, que tenga abogados. Eso no está en el panorama, porque cuando a estos muchachos se le plantea la relación trabajo-esfuerzo versus recompensa, que en este caso es económica, que implica, por ejemplo, estudiar una carrera de derecho, que es terminar el bachillerato, meterse en una universidad, a ver cómo entras en una universidad pública, si es el caso, o pagarlo cara, que es una universidad privada. Las universidades privadas en Venezuela han ido equiparando sus costos, no a nivel internacional, pero han subido bastante y no todo el mundo puede pagar $2,000, $3,000 un semestre en una universidad en Venezuela. Oye, pensar eso a 5 años en una universidad para ir luego al mercado laboral y buscar un sueldo que puede ser más o menos igual al que te gana el delivery, que no estudió nada. Oye, allí la cosa se pone chiquitica, porque dicen, no, ¿para qué yo está haciendo tanto esfuerzo? Estamos, Daniel, en el fondo, en medio de una sociedad cuyos niños están siendo llevados por la vía de los incentivos a no estudiar, a abandonar las aulas, porque no hay ninguna recompensa a la vuelta de la esquina que te implique que el modelo del estudio sea el modelo para efectivamente salir de la pobreza, generar mejor movilidad social, o sea, nada de eso. Y además... Bueno, porque es que además de eso, que quizá el asunto va inclusive hasta más lejos, porque no es solamente que se ha devaluado el estudio, es que se ha devaluado el trabajo. O sea, eso de trabajar para comer, eso que le decían a uno los abuelos, yo me acuerdo, bueno, mis abuelos no eran profesionales universitarios. Algunos de mis abuelos no sabían leer ni escribir. Mi abuela materna, que creo que era la que mayores estudios tenía, era asistente de enfermería, o sea, era enfermera auxiliar que llamaban antes, ¿no? Mis abuelos eran campesinos. Mi abuelo paterno era militar, mi abuela era campesina, al igual que sus padres. En una Venezuela donde el padre era campesino y los hijos eran campesinos y todo el mundo era campesino en esa familia. Pero llegó una Venezuela, y eso mis propios abuelos lo decían, donde ya la cosa no es igual y usted tiene que estudiar. Se lo decían a uno, no, ya la cosa no es como antes, usted tiene que estudiar. Donde se veía que, y mi abuela me contaba que, bueno, que sus hijos, bueno, él quiso llegar a más hasta tercer año y no quiso estudiar más y se puso a trabajar en tal cosa porque tenía las herramientas para hacerlo. Entonces trabajaba en la aduana, entonces trabajaba, no, ella terminó el 6º grado e hizo un curso de secretariado y empezó a trabajar como secretaria, y bueno, y se jubiló como secretaria y era una empleada pública sin problema. Ese tipo de cosas no lo veía, pero ya cuando llegan la generación mía, de mis primos mayores,
ya entonces el pedido de los padres y de los abuelos era otro. Mira, mi hijo, estudie, saque su bachillerato, o sea, una cosa obligada. Saca tu bachillerato y haz tu cosa. Y no es que le decían a uno vaya a la universidad, pero si veían que no tenía intención de estudiar, le decían no vaya. Recuerdo a mi abuela paterna, que era campesina y analfabeta, me decía, o sea, se preocupaba porque veía que uno estudiaba y, entonces, y tú vas a estudiar en esa universidad. Yo nunca, tú vas a estudiar en esa universidad de los encapuchados. Ahí la gente estudia. ¿Usted está seguro de eso? Porque ahí yo lo que veo es, porque esa era la fama de la UCB en el año 96, 97. Sí, claro, claro. Los bichos tirando piedra en la calle. Pero usted va a ir para allá. Y ahí se estudia, ¿verdad? Porque fulano, yo sé que el hijo de fulana tiene, o fulano de tal tiene 30 años estudiando, no se ha graduado. ¿Usted qué va a hacer ahí? O sea, esas eran las preocupaciones. Esas eran las cosas. Atención, que yo fui el primer egresado universitario de carrera larga de mi familia paterna. Porque la prima anterior que egresó de carrera estudió de un técnico superior. Yo fui el primero en egresar de una carrera larga. Y cuando uno revisa el récord familiar, se da cuenta de que de tener unos abuelos analfabetas, obreros no calificados, pasaste a tener unos padres y unos tíos, bachilleres o no bachilleres, pero calificados, para que luego nosotros llegáramos y fuésemos como mínimo bachilleres o profesionales universitarios. Entonces, o técnicos universitarios. Eso en la Venezuela de hoy. Pero si tenemos una escuela primaria donde ¿a qué va el niño a la escuela? Por eso es que el asunto está en qué va a pasar en el futuro. Si a mí me preguntan qué hacer en el futuro y cómo ayudar en el futuro, yo, por supuesto, hablando para mí el futuro es con el chavismo liquidado. Si con no, el no hay sistema futuro. chavista Si no, no hay arrasado. futuro. Y te digo una cosa, a medida que pasa el tiempo soy más radical con respecto a esto. Y hay cosas que no puedo decir aquí porque no valdría la pena que el video fuese denunciado por decir tales o cuales cosas. Pero yo cada vez creo menos en contemplaciones. O sea, yo los veo a todos en el mismo sitio y con la misma técnica, porque de verdad creo que es lo que les hace falta. Mira, eso entiendo yo por el futuro. Un futuro en el que todos esos chavitos, opositores, a todos. Ese es el futuro que yo veo. En ese futuro, la inversión fundamental que tiene que haber en Venezuela tiene que ser en educación y en valores, en la escuela y en la casa. Pero tiene que ser un esfuerzo gigantesco, que yo puedo equipararlo con el esfuerzo que se hizo solamente en Alemania y en la Europa arrasada. Es un esfuerzo que se hizo en Japón para deslastrar a los japoneses de unas concepciones de la sociedad que los había llevado a tener una situación terrible, donde el obrero prácticamente el trabajador era propiedad de la empresa, casi. Y si tu papá había trabajado en esta empresa, tú trabajabas en esta empresa y era una cosa que, o sea, esos valores hubo que derribarlos. Pero eso no se cayó de un día al otro. Eso hubo que hacer un gran trabajo, educación. Y si a mí me preguntan qué deberíamos hacer los venezolanos en el futuro, en ese futuro, los que nos hemos ido, o sea, cómo deberíamos colaborar los profesionales, los que nos hemos ido, los que nos hemos formado en otras partes. Bueno, si vas a regresar a Venezuela, tienes que regresar como docente. Porque como docente a nivel que te necesiten, desde el bachillerato pasando inclusive hasta por la escuela primaria. Porque de lo que estamos hablando es aquí de que tiene que haber un esfuerzo y que por cierto no sería algo nuevo, porque muy pocas veces se dice y muy pocas veces se analiza, porque es que aquí lamentablemente en Venezuela la educación no le interesa a nadie. ¿Tú sabes cuántos docentes europeos llegaron a Venezuela para ayudar a Venezuela en el empuje que estaba dando para modernizar su educación? A Venezuela llegaron, bueno, una buena cantidad de docentes que fueron inclusive fundadores de estudios de filosofía y de sociología en Venezuela, escapados de la España franquista. Pero en la posguerra llegaron profesores de todos estos países de la Europa Central a fundar colegios, a dar clases en la educación pública, en las universidades, a integrarse a institutos de investigación, a formar parte de iniciativas educativas seculares o de la iglesia. La cantidad de colegios, el colegio alemán en Maracaibo, por ejemplo, o ese tipo de iniciativas, la iniciativa de Fe y Alegría.
Bueno, creo que las cosas son como son. Buena parte de los que participaron en la iniciativa de Fe y Alegría eran sacerdotes españoles. Algunos de ellos jesuitas, con lo cual yo no tengo. Bueno, pero se hizo una iniciativa. Yo prefiero una educación que yo tenga que cuestionar por sus fundamentos, por ser hecha por los jesuitas, a que haya una educación hecha por chavistas. Que es básicamente no tener educación. Es básicamente no, crear un modelo de adoctrinamiento político y de ensalzamiento de la miseria, que es lo que tenemos en este momento, y de los atajos, ¿no? Para procurar la riqueza. Mira, pero con esto último, una cosa cuesta arriba, ¿viste? O sea, estamos hablando de un esfuerzo, mira, yo te digo, y a veces me pongo a calcular, y yo te digo, si en este momento se da una iniciativa como la que se tiene que dar, no una iniciativa electoral, no, una iniciativa para arrasar a esa organización criminal apoderada de Venezuela, y esa iniciativa comienza hoy, ese proceso para sacarlos del poder comienza hoy y darle 5 años para culminar el proceso de expulsión de los tipos por la vía armada. 5 años. Y para restablecer Venezuela para que sea un país viable, con educación, con todo eso, con valores, con todo, que se sostenga, que no venga a la vuelta de la esquina otro caudillo y otros partidos y otros falsarios. 15 años, 15 años. 50 años de educación, amigo. O sea que nosotros no lo vamos a ver, el producto final. 50, bueno, no lo verás tú, yo voy a llegar a los 120. 50 años de educación. Mira, Daniel Matusalén, mira. Yo tengo apenas 42, 50 años, tengo 92. No, ¿verdad? Sí se puede. Mi bisabuelo murió en 93. No, podrías verlo, exacto. Yo también, porque yo tengo 34. Yo tendría 84. No, sí, 84. Está bien. Vamos a dar las expectativas de vida altas. Ojalá que Dios y la fortuna nos den larga vida y a ustedes también. Pero fíjense, este tema final es importante. El daño del chavismo no somos nosotros que estamos ahorita ya en la edad adulta viendo cómo todo esto está ocurriendo. Son los muchachos que vienen detrás, son los muchachos que vienen en las escuelas básicas, en las escuelas secundarias, en las universidades. A mí me da un dolor a veces pensar en esos muchachos, porque esa es, dicen muchos, la generación perdida que está incubando el chavismo. Ojalá que haya posibilidad para que esto que ha dicho Daniel, de revertir las cargas en el camino, sea posible y de que nosotros podamos en algún momento decir, oye, logramos salvarnos de la debacle absoluta que era que 1 o 2 generaciones de muchachos terminaran convertidos en unos cocos secos, terminaran convertidos en unos buenos para nada en este país, en la gente que busca el atajo fácil para conseguir la riqueza fácil. Ojalá podamos, porque este es el cambio que quizás, y hablando de esto de sacar o no sacar al chavismo, que eso se hace, es una decisión política, esa decisión o una decisión como usted quiera, si no lo quiere ver políticamente, lo quiere ver desde el punto de vista criminal, pues es una decisión de un día, eso se hace y se hace ya. Ahora, ¿cómo tú por decreto o por decisión logras cambiar el microchip de la cultura y de la educación de 10 millones de niños en Venezuela, de niños y jóvenes? Eso no se hace por decreto. Todo un proceso largo de aprendizaje, un proceso que implica muchísimo esfuerzo. Tiene que empezar por los padres, tiene que empezar por los padres, por los representantes y por los docentes. Es que la primera iniciativa sería agarrar y entrar de cabeza en la universidad. La primera universidad de Venezuela de esa Venezuela del futuro tendría que ser la universidad pedagógica. El pedagógico acá, sí, exacto. No, la universidad pedagógica experimental, todos sus núcleos a nivel nacional. La UPEL. Y las escuelas de educación de todas las universidades. Es que por ahí es que se tiene que arrancar en un gran programa de formación de nuevos profesionales de la docencia. Agarrándote a profesionales de todas las carreras que ya han graduado por ahí. Claro, porque tú no tienes maestros que decentemente puedan hacer la labor, tú no vas, los niños tampoco son héroes, o sea, los niños tampoco van a tienen que ser maestros que puedan hacer. Tienes que modificar inclusive el concepto de la escuela desde el punto de vista físico, tal cual como está concebido. O sea, tienes que cambiar el horario, tienes que cambiar el año escolar, tienes que cambiar una cantidad de cosas, que bueno, que es una labor titánica de la que estamos hablando, y lamentablemente, estos temas de lo que hemos hablado aquí en este programa, no te lo habla ningún politicastro de los actuales en Venezuela. No, hay que elegir un candidato a la primaria. A nadie le interesa la educación. Esa es la realidad. Porque lo que en realidad les interesa es tener a una persona sumisa que se deje convencer con baratijas para allá a votar. Es todo. Y prebendas para tenerlo amarrado después ahí. No, mira, dame, te quito, te doy.
En eso estamos. Patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf. En Patreon, con tu apoyo nos ayudas a seguir haciendo este tipo de contenidos. ¿Te gusta mucho lo que estás viendo? Bueno, apóyanos en Patreon y gracias también a quienes nos apoyan en YouTube, en nuestros canales, suscribiéndote al canal de Daniel Lara Farías y suscribiéndote al canal también de este servidor. Gracias por tus suscripciones y por tus comentarios. Nosotros nos vemos en la segunda parte de este programa en Fuera de Orden, en La Ñapa en Fuera de Orden, en el canal de Daniel Lara Farías. Y también nos vemos entonces la semana próxima en un próximo Fin de Político. Hasta entonces. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.